Si alguna vez te has preguntado de dónde surge esta idea del puertorriqueño, qué es eso de ser puertorriqueño y por qué los puertorriqueños somos de una forma diferente a nuestros hermanos dominicanos, cubanos o al estadounidense o al colombiano y así por el estilo. Todo eso tiene una razón de ser y tiene que ver con el hecho de cómo se fue formando nuestra sociedad y nuestro país como tal, porque fueron tres las razas o los grupos dominantes en esa formación que van a dar paso a lo que tú y yo conocemos hoy como puertorriqueño. Así que hoy nos vamos al módulo en la lección número 4, Puerto Rico y el origen de su identidad cultural. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y yo soy un profesor de historia a nivel universitario en Puerto Rico. Recuerda, como siempre digo, estos videos son para ayudarte a estudiar y a complementar el trabajo que haces en tu escuela. Yo no soy tu maestro, yo no soy tu profesor. La clase con tu maestro es principal. Esto es solamente para ayudar a entender el material y que tú lo puedas compartir con tus compañeros y conocidos. Vamos a la lección número 4 del módulo de Historia, Formación y Desarrollo de la Sociedad Puertorriqueña, que es Historia de séptimo grado básicamente. Miren, voy a compartir rápidamente el módulo porque me interesan varias cosas que quiero mencionar. Entre ellas, que la lección número 3, que habla de el puertorriqueño y su medio ambiente, ¿no? El ser humano y su ambiente, como tiene que ver mucho con lo que habíamos hablado ya de la unidad de geografía, pues la salté. Esa es una lección bastante corta, yo entiendo que se puede entender fácil. Además, hablando acá entre nosotros, esta me interesa mucho más. El origen de la identidad cultural puertorriqueña siempre ha sido un tema de debate. Hay mucha gente que debate sobre el mismo, los historiadores debaten sobre el mismo, sobre todo en qué época o en qué año comenzó a formarse eso que llamamos puertorriqueño. Hay quienes dicen que fue en el siglo XIX, o sea, de los años 1800 a 1900. Hay quienes dicen que fue en el mismo siglo XX, con la llegada de los norteamericanos. Y hay quienes dicen que incluso fue desde el mismo siglo XVI, los años 1500, cuando empezaron a nacer esas ideas sobre lo que es ser puertorriqueño. Para cada una de esas opciones hay versiones y hay fuentes primarias y hay debates que se pueden tener y hay conversaciones que se pueden hacer para saber en qué momento comenzó. A mí lo que me interesa con esta lección es que tú puedas entender por qué nosotros somos de la manera en que somos. Yo sé que muchos de ustedes recuerdan cuando ganó Mónica Puig, que ganó la primera medalla de oro en unas Olimpiadas para un puertorriqueño, y recuerdan ese sentimiento cuando ella se iba levantando en ese podio, en esas posiciones número 1, sonando el himno de Puerto Rico, todo el mundo se le erizaba la piel. Los que saben o los que le pueden preguntar a sus papás, porque yo creo que ustedes, no sé si llegaron a ver a Tito Trinidad pelear, pero ese campeón Tito Trinidad, o a lo mejor vieron a Miguel Cotto, o han visto un campeón puertorriqueño cuando triunfa, ese ánimo, esa alegría que nos da como puertorriqueños, ver cuando los puertorriqueños triunfan en otro lado, ver cuando nos unimos como pueblo y logramos sobrevivir muchas de las catástrofes, después de María nos unimos como pueblo, esas características que nos hacen únicos, que nos diferencian de otras personas, eso es identidad cultural. Cada país tiene la suya propia, cada sociedad tiene la suya propia, nosotros tenemos la de nosotros y se ha formado a través de unas características muy particulares. En el módulo, lo primero que te dice el módulo es la definición de cultura. Y vamos a hablar claro. Para un estudiante de escuela primaria, esta definición está muy buena. Ustedes, los que estén empezando a estudiar universidad, aunque todavía están en séptimo grado, pero pueden ir pensando si quieren universidad o si quieren hacer otra cosa. Si van a estudiar alguna carrera en donde vayan a coger ciencias sociales, van a ver que probablemente en el área de antropología hay un debate en cuanto a lo que es cultura. Porque cultura es una palabra, un concepto muy amplio y es muy complejo de definir. El módulo dice como cultura al conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. En otras palabras, todo lo que hace a un pueblo ser un pueblo distinto a otro. La identidad cultural puertorriqueña se compone de elementos que trajeron, ¿verdad?, cada uno de esos pueblos o de esas primeras poblaciones que dieron origen a lo que es el puertorriqueño. En el caso de Puerto Rico, son tres. Es la taína, o sea, la indígena, que ya aprendimos en las lecciones pasadas, que esas taínas también venían de otros complejos anteriores. Pues la taína, la española, que fue la que chocó con la taína cuando se dio el descubrimiento o el encuentro entre los dos mundos, y eventualmente van a llegar entonces los africanos, o sea, la cultura negra. Esa mezcla de tres culturas que aprendimos en otras clases que se llama mestizaje es lo que va a ir dando crecimiento y dando paso a que
entre la cultura puertorriqueña. ¿Por qué? Porque en un momento específico ya no vamos a ser o españoles, o taínos, o africanos, o negros. O sea, no vamos a tener esa diferenciación, vamos a hacer un poco de cada uno. Más abajo, en el módulo, dice, los nombres de lugares, objetos y alimentos, lenguajes, son ejemplos de herencia de los grupos taínos, africanos y españoles. ¿Por qué? Porque en la cultura pues, podemos hablar de música, podemos hablar de lenguaje, podemos hablar de comida, podemos hablar de religión. Todos esos son aspectos que están en una cultura y que le deben mucho a los grupos que la conformaron. Miren esa lista de palabras, ahí hay palabras de los taínos, hamaca, canoa, huracán, aunque no exactamente con la H, pero es una palabra de origen taíno, ají, batata, barbacoa, incluso también es una palabra de origen taíno, ¿ok? Por ahí tenemos unas cuantas láminas que por lo menos esta no me gusta mucho a la hora de hablar de los indios de Puerto Rico, porque no guarda un poquito, no guarda con la realidad, no guarda relación con la realidad, pero nada. Más abajo tenemos palabras de origen africano, bachata, conga, marimba, samba, ñame, mofongo, que a todos les gusta el mofongo, o a la inmensa mayoría les gusta, son palabras de origen africano. También, obviamente, el resto de palabras son de origen español, las que conocemos hoy día porque hablamos ese idioma, y el lenguaje español le debe muchas palabras al lenguaje árabe, almohada, bueno, ustedes me imagino que buscarán más con su maestro otro tipo de palabras también que son de origen árabe, que a la vez pasaron a los españoles por un proceso bien largo en la historia, que cuando lleguen a noveno lo van a estudiar, imagino yo, historia mundial, y entonces se pasan al lenguaje español. Entonces, en los lugares, en los bailes y en los ritmos, miren eso, en cuanto a los nombres de los lugares, muchos pueblos de Puerto Rico tienen un nombre cuyo origen es taíno. No es que se decía así, pero el nombre era de un origen taíno y evolucionó un poco. Utuado, Arecibo, Guaynabo, Yabucoa, Loíza, Mayagüez, Orocovi. Yo soy del área este, probablemente estudias en Humacao, el cacique Humacao también. O sea, son nombres que se derivan de un nombre original taíno y que han logrado llegar hasta nuestros días. O sea, que la lengua que nosotros usamos, o sea, el lenguaje, el idioma que usamos, que aunque es en español, esa lengua tiene mucho que ver con palabras que vienen desde los taínos. Como si fuera poco, también instrumentos de percusión, los mismos tambores, las congas, lo que vemos hoy de percusión son instrumentos que son de origen africano, son de origen negro. Eso se ha mantenido hasta nuestros días en la cultura y están presentes. Todos nosotros sabemos lo que es un tambor, una conga o un bongo, un tambor de conga. Miren esas imágenes bien chéveres de los bailes, como les digo, que tienen unos significados. Yo sé que esto es una imagen, obviamente, y no es una foto, pero pueden ver ahí el significado importante de esos bailes, ese lenguaje que hay dentro de ese baile. Miren esta foto, que es famosísima, y esa foto nos dice mucho de la forma incluso que se visten, de la vestimenta, del uniforme, o por lo menos de la intención de que haya una vestimenta colorida, que hay un tipo de traje que se mueva mucho para que lleve a cabo un mensaje. Eso es bien interesante. Otra de las aportaciones a la cultura tiene que ver en el término de la religión. Y aunque tú seas de una religión protestante, católica, evangélica, siempre vas a tener, si eres de una de esas, siempre vas a tener una base similar, que es el cristianismo. Sobre todo porque a América llegó el cristianismo, por lo menos a Puerto Rico, a través de la Iglesia Católica, que era la que estaba vigente en España en ese momento. Ellos trajeron la religión a América y convirtieron, o intentaron, o en algunas maneras obligaron a las personas que estaban aquí a que se convirtieran a esa religión, por asuntos de muchas razones. Por ejemplo, la conquista religiosa era un tipo de conquista que siempre España llevaba a cabo. Si vas a estudiar el noveno Historia Mundial, te vas a dar cuenta que en un momento específico, cuando ese grupo de países que todavía no se llamaba España, fueron perdiendo mucha población porque los árabes, lo que llamaban moros, fueron ganando más espacio en ese territorio, pues ellos fueron echando hacia atrás ese catolicismo. Pero llega un momento que se llama la historia de la Reconquista, en que esos dos reinos, sobre todo el reino de Castilla, comienza a recuperar esos territorios. Y no solamente recuperar esos territorios, es recupero el territorio y voy a poner la religión católica otra vez. O sea, el estandarte de la religión católica en ese momento es lo que se va a conocer después como España. Y logran someter o logran sacar otra vez a los árabes y los dejan en una parte sur
de España con algunos lugares muy importantes y muy preciosos que se pueden ver hoy día. Pero obviamente eso lo vas a ver más adelante cuando estés en noveno grado con historia mundial. Lo que tienes que saber es que por eso llega la religión acá y por eso se sigue el mensaje de seguir convirtiendo a la religión a todas las personas que se llevan conquistando. Por eso nosotros tenemos hoy día muchas ideas que, aunque son de origen cristiano o ideas que son cristianas, también tenemos muchas creencias que no son cristianas. Eso de sale mal de ojo, eso de lo que la gente dice toco madera y tocan una madera, esos refranes que llevan envueltos un mensaje más oculto, no son necesariamente cristianos, son cosas que se quedan en la cultura, son cosas que se quedan en la cultura como parte de las otras aportaciones de los otros pueblos, porque los indios tenían una concepción de su religión o de su espiritualidad, y los africanos, que ya sabemos que venían de muchas partes de África diferentes, tenían diferente también concepción de su realidad, o sea, entendían la religión de otra forma, fue una mezcla de pensamientos religiosos aquí. Lo único que la que era obligada, porque era el país que mandaba en la conquista, era la religión católica. Fíjate que el módulo dice que también en España otorgó a Puerto Rico cosas en la música. La guitarra que escuchamos son instrumentos españoles, la danza puertorriqueña es un baile o es un tipo de música que tiene una gran raíz o una gran influencia en lo que se llamaba la contradanza española. Si buscas en YouTube contradanza española, vas a ver ese tipo de música y después lo comparas con una danza puertorriqueña y vas a ver que se parecen bastante. Más abajo en el prontuario, más abajo en el módulo, quiero decir, me gusta que llegamos a un momento muy, muy importante del módulo. Y es que en el 1898 en Puerto Rico va a haber un cambio de mando. Ya lo hablamos en las primeras lecciones, me imagino que lo hablarás con tu maestro en las próximas lecciones también. Y los Estados Unidos, por un proceso de una guerra que estaban teniendo con otros países, deciden entrar a Puerto Rico, de cierta manera invadir, y Puerto Rico va a pasar a ser parte de los Estados Unidos en un tratado que se va a llamar el Tratado de París, que lo vas a estudiar aquí también. Entonces, cuando Estados Unidos llega, impone muchas cosas, pero una de las cosas que más fuerte hace que se imponga y que más va a trastocar al puertorriqueño en ese momento es el idioma. Porque cuando Estados Unidos llega a Puerto Rico y se apropia, o sea, se hacen los jefes de Puerto Rico, colocan el inglés como el idioma obligado. Y tú me puedes decir hoy día que pues tú entiendes un poco inglés porque ves mucho internet y qué sé yo, y que no es malo saber inglés. Y de hecho saber inglés no es malo, saber dos lenguas, cualquiera que sea, nunca es malo. Lo que pasa es que estamos hablando del 1898, donde la gente ni siquiera casi sabía escribir o leer en español. Había mucha gente que se conoce como analfabeta, gente que no puede ni leer ni escribir. Te entienden y te hablan, pero no pueden leer y escribir. Y a esa gente que casi no entiende, no puede ni leer ni escribir español, la vas a obligar a que por lo menos lean y escriban, y algunos hablen también inglés. Había que hasta jurar la bandera, o sea, hacer un juramento en inglés todas las mañanas en las escuelas que se van a ir formando. Si tú le impones eso a un pueblo que lleva hablando español casi 400 años, es fuerte, pero también era con una intención, era una conquista cultural. Estados Unidos quería comenzar a imponer su cultura sobre el puertorriqueño. Te voy a dejar una pregunta abierta para que la reflexiones y te la contestes a ti mismo. ¿Ha logrado Estados Unidos conquistar culturalmente al puertorriqueño? Del 1 al 10, ¿cuánto? ¿Y en qué cosas no ha logrado conquistarlo si es que no ha logrado? Eso es una buena pregunta para reflexionar con tu maestro. Luego, por algunas leyes que se van a firmar, el inglés pasa a ser el segundo idioma de Puerto Rico. El español vuelve a ser el primer idioma. Y no hay nada de malo en ser bilingüe y conocer a los dos, pero la realidad es que el español sigue siendo el primer idioma o el idioma oficial de Puerto Rico. En la comida que a todos nos gusta, la herencia taína nos dejó mucho de lo que comemos hoy en día. Podemos ver el casabe, podemos ver que en la dieta, ese casabe que es harina de yuca, en la dieta puertorriqueña se utiliza desde hervida hasta frita. De ellos, en la dieta de la yuca de ellos, ¿no? Que ellos comían mucha yuca, el casabe era hecho de yuca también. Seguimos comiendo yuca hoy día. Hay tostones de yuca, hay mofongo de yuca, hay yuca hervida con bacalao. Eso es comida, por lo menos la yuca viene de la herencia taína. La herencia africana, el mofongo, que es una adaptación de una comida que se llama el fufú africano. Y fufú es una palabra que usamos muchas veces como que, mira, le echo un fufú. Ay, eso es un fufú. Eso es una palabra africana. Los pasteles, ese invento de los pasteles que mucha gente piensa que es español, no es español. El invento de los pasteles, como los conocemos en Puerto Rico, es algo que tiene su origen en África. Y mucha gente dirá, no, porque yo he ido a México y he comido tamales. No, porque yo he ido
a Sudamérica y he comido allá. No, porque yo he ido a España y he comido otra cosa. O sea, el origen del que comemos nosotros y probablemente del que comen en Sudamérica o probablemente del que se conoce en Centroamérica tiene un origen muy, muy particular en África. Son los africanos los que trajeron esa idea de hacer como un tipo de envoltura, echarle carne adentro y hervirla. ¿Okay? Así que esa idea viene de África. Pero más abajo nos dicen también que lo que es comer lechón, cerdo, asado a la vara, arroz con pollo, todo lo que tiene que ver con el trigo viene de España. Un profesor que yo tuve de historia me hacía esta pregunta todo el tiempo y me decía, el menú navideño de Puerto Rico no hay forma de decir de dónde viene. Porque tienes arroz con gandules, ¿verdad? Y el arroz puede venir de España. Tienes lechón, eso es africano. Tienes yuca, eso es taíno. Tienes pasteles, eso es africano. Pero al pastel a veces hay gente que le echan pasas. A mí no me gusta con pasas. Pero la pasa es española. O sea, es para que tú veas cómo se fueron mezclando. Imagínate a esa gente en los años 1500, 1600, haciendo comidas de todo lo que encontraban. Y esa comida ha llegado hasta nuestros días y es bien rica, de hecho. Y la comida es uno de los puntos más característicos de la cultura de cada uno de los lugares en el mundo. Tú sabes dónde tú estás, depende de la comida. Sabes que la comida mexicana sabe alguna cosa específica, sabes que la comida norteamericana o estadounidense, que tiene de muchas culturas, como ya expliqué en un video que grabé para Historia de Estados Unidos de 11, sabes que tiene muchas culturas, pues sabe algo en específico. La comida china o japonesa tiene un sabor en específico, la puertorriqueña tiene un sabor en específico. Muchos de nuestros amigos que viven en Estados Unidos seguramente extrañan el saborcito de la comida de Puerto Rico, porque eso es parte de la cultura. Te vas dando cuenta cómo la cultura puertorriqueña realmente es una mezcla de muchas cosas que trajeron cada uno de los grupos de las culturas originales, o sea, los taínos, los africanos y los españoles. Mucha gente dirá que como los taínos se extinguieron temprano, no hay muchas cosas. Pues no, todavía hay mucha cultura taína que persiste. No exactamente como lo era cuando estaban ellos en este país, ¿no? En esta tierra, pero ha persistido a través del tiempo, sobre todo en civilizaciones o en sociedades de Centroamérica, donde esto se ve mucho más fuerte, y en Sudamérica también. En la próxima lección vamos a ver un tema muy interesante, que es cómo se pobló América. O sea, cómo se pobló el continente completo, de donde eventualmente la gente va a ir caminando hasta llegar a eso que llamamos Puerto Rico. Porque por ahí empieza la travesía para descubrir cómo se formó la sociedad puertorriqueña. Hasta la próxima, nos vemos.